Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Entre Todos. Tenemos hoy un Zoom interesante con un maestro espectacular, les diría. Les voy a leer su currículum breve que encontré en internet y es el siguiente. Nuestro invitado es José María Toro y nació en una localidad llamada Lora del Río, en España, en el año 1961. Sos mucho más joven que yo, por Dios, no puedo creer eso. Es maestro de educación primaria y especialista en distintos ámbitos de la expresión y la comunicación. Es también profesor del sistema consciente para la técnica del movimiento. Entre sus aportaciones más relevantes y originales destaca la visión y el papel del cuerpo en los procesos de crecimiento y desarrollo personal. La incorporación de la dimensión afectiva y emocional en la cotidianeidad escolar, así como una nueva consideración del descanso y del silencio. Ha publicado gran variedad de artículos y también libros vinculados con la educación y el desarrollo personal. Actualmente centra su labor en la investigación y divulgación del sistema consciente para la técnica del movimiento, así como de aspectos tales como el desarrollo de actitudes creativas en el quehacer de la vida cotidiana. Yo creo que dice mucho este currículum, pero conocerlo a él dice muchísimo más, porque detrás de estas palabras que no sabemos lo que significa, el sistema consciente para la técnica del movimiento que él nos va a contar, hay un trabajo de muchísimos años de José María Toro en él, en su proceso personal, espiritual, y también, por supuesto, una vez que esa tinaja, esa vasija está llena, empieza a fluir hacia afuera, y es un trabajo precioso el que hace con maestros, el que hace con papás también, y el que ha hecho con nosotros los docentes y alumnos de la Universidad CUDEC el verano en que nos conocimos. Así que hoy subí en mi Facebook personal un artículo, un YouTube de José María Toro acerca del fracaso escolar. Tiene muchísimos videos y además una sorpresa para el final del taller, que es un regalo que les va a hacer él a todos. Entonces, bueno, felicitaciones y bienvenido, José María, y te escuchamos. A ver, ¿por qué no te presentas? Yo no le digo de tú, de vos, ¿sí? ¿Por qué no te presentas vos? Así todos te conocen, porque yo tengo una mirada así como muy parcial. Nosotros somos colegas en la universidad. Bueno, esto es un primer reto porque a ver cómo se presenta uno, ¿no? Ajá. Claro, porque de alguna manera presentarse es hacerse presente. Y hacerse presente ese es el reto que uno tiene, de cuando se presenta, se convierta uno en un presente, en un regalo. Ajá. Eh, no sé, yo si tuviera así que presentarme, claro que presento las cosas que he hecho. Yo siempre digo que lo que yo he hecho no soy yo. Es, a través de lo que hago me expreso, me voy realizando progresivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás de cara a la audiencia, pues sí compartir que creo que me siento un maestro de vocación, incluso más que de vocación, de destino, y que para mí es una alegría muy grande, la verdad, que además te hemos hablado ahí de Argentina, ¿no? Tú me presentabas como profesor del sistema consciente para la técnica del movimiento, y claro, yo tengo una deuda con Argentina y con Chile también, porque Así es. Sí. el sistema consciente para la técnica del movimiento es un inmenso de los mayores regalos que yo he recibido en mi vida, y se lo debemos a una chilena, Fedora Verasturi, pero que vivió buena parte de su vida y de su trabajo ahí en la calle Camargo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, uno de los grandes regalos que yo he recibido de la vida, que también lo estoy ahora compartiendo, pues viene de ahí, de Argentina, de Chile y de Fedora, sobre todo, ¿no? Ya te vamos a tener en persona aquí en Buenos Aires para que vengan de Chile a conocerte
y también los alumnos de los países vecinos, ¿no? Pero te vamos a invitar a vos y a María, tu esposa, para que vengan a trabajar con nosotros en Buenos Aires. La cuarentena nos ha frenado todos los proyectos, pero Mm, por otro lado les ha dado impulso. Entonces, bueno, vamos a empezar a programar esa visita. Bueno, muy ¿y qué bien. más nos puedes decir, José María? Del De sistema. ti, de ti, de Ah, ti, de de mí, de mí. Bueno, yo no sé, yo me defino, no voy a definirme, sino siempre me he sentido como una persona con una pasión, por decirlo así, por el ser humano. Es decir, yo creo que lo que ha ido orientando, sosteniendo toda mi vida, es poder, por un lado, aliviar esos sufrimientos muchas veces provocados o que podían evitarse o que son innecesarios, y por otro lado, pues también con eso proporcionar alguna alegría, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido cuando uno con el paso del tiempo, cosas que fue haciendo más joven, de una manera quizás más inconsciente o guiado por una luz más interna, pues poquito a poco voy viendo que realmente, pues para eso estoy aquí, ¿no? Yo, de hecho, Ujú. mira, tengo una anécdota que esto creo que no lo he compartido nunca en público, ¿eh? Vamos a fluir, ¿verdad, Cristina? Sí, claro. Vamos a fluir. Eh, Fue interesante porque hoy a la mañana tuvimos un diálogo para recordarle que hoy era jueves, en realidad para recordarme yo que hoy era ya, jueves, porque ya perdí la noción de qué día es, ¿no? eso es. Y no sé si te pasa, José María, pero hay noches en que yo me acuesto y no puedo dormir porque me siento angustiada, me siento como que no sé qué va a pasar, que me pongo, digamos, me acelero en el sentido de que me voy para el futuro. Y yo ya sé que cuando aparece eso, aparece la ansiedad y tengo que quedarme en el presente y entonces hago un ejercicio de respiración y me duermo. Y cuando me despierto a la mañana, que por lo general me despierto temprano, temprano, me despierto feliz y digo, ¿qué día es hoy? Estoy en casa, qué lindo, ¿qué día es hoy? Y de repente de nuevo, oh, estamos en cuarentena, ¿no? O sea, es tan difícil estos días porque ya llevamos 70 días en cuarentena. Mm, Es tan sí. difícil no poder ni siquiera asomar la cabeza fuera de tu casa. Bueno, ustedes en España lo han pasado, ¿no? ¿Vos Mm. estás viviendo en Madrid o en España, en No, Barcelona? yo sigo viviendo en mi pueblo, en Lora del Río, en Sevilla. Ajá, ajá. Sigo viviendo aquí en el ¿Y pueblo. cómo, cómo fue, sí, cómo fue allá la experiencia? Aquí estamos ya en el proceso de desescalada. El gobierno diseñó como 3, 4 fases en función de cómo estaban los datos de contagio y todo eso, ¿no? Entonces Ujú, ya estamos en una fase que es la que llamamos fase 2, en la cual ya podemos salir, pues por ejemplo, a caminar con la pareja, con las personas que hayamos convivido. Ya se abrieron los bares en la mitad en las terrazas de exteriores, y ya en la fase 2 incluso ya el 40% de la ocupación al interior. Entonces la ujú, sensación, de hecho yo he podido ir a Sevilla a ver a la nieta hoy. Entonces ya ajá, hay como una sensación de una progresiva vuelta a lo que aquí el gobierno le llamó nueva normalidad. A mí me gusta llamarle la bendita normalidad, y estamos ya en esa como de salida, ¿no? Estamos también muy ujú, atentos a que si hay algún brote, pues se pueda de alguna manera cortar a tiempo, ¿no? Y ujú, entonces, como nosotros llevamos ya como también unos 70 y tantos días, ¿vale? ujú, ¿Cómo lo he ido viviendo? Pues la verdad es que en lo que tú decías, yo tengo una suerte muy grande con el tema del dormir, porque yo no soy consciente, o sea, yo paso de manera inmediata de la vigilia al sueño. O sea, no soy consciente de que me voy a dormir. En el ujú, momento que ya me duermo, así tal cual, ¿no? Entonces, la verdad es ujú, que tengo esa suerte de, mm, de no tener ninguna dificultad con el sueño. ok, Incluso yo digo que tengo un doctorado en siesta. La siesta sí, es esa también, que yo suelo llamarle, lo engancho con lo que hablamos antes de la presencia, y de hecho ujú, tú sabes que yo en los cursos es una parte que está siempre conmigo en los cursos. Es decir, si trabajamos por la tarde después de comer, parte del curso es la siesta. sí, ¿Por qué la sí, siesta? Porque yo le llamo el sacramento de la presencia, lo que es ujú, sí está. Es decir, en el sentido de que después del descanso,
aunque sean apenas, la más breve que he hecho ha sido de 2 minutos, y en 2 minutos me dio tiempo tumbarme en la cama, estaba dando un curso con maestros en Extremadura, aquí en España, y se alargó la comida con los maestros y la sobremesa, pero yo le dije a María, digo, María, aunque sean 5 minutos, yo voy a descansar, ¿no? Porque esto sí que es importante, porque aunque sean 5 minutos, y si no puede 5 minutos, 3, y si no al menos 2, un tiempo en el que el cuerpo físico sabe que tú le cuidas. Porque yo no tengo el afán por dormirme. Yo voy a hacer 5 minutos donde me voy a entregar al descanso. Y además le digo al cuerpo físico, digo, con esta siesta, con este descanso, que es como un mantra que yo con los seguidores, te atiendo, te cuido y te honro. Y el cuerpo físico es muy agradecido porque a veces solamente al cuerpo lo cuidamos cuando nos grita con el dolor o con la enfermedad. Y el cuerpo físico es nuestro templo. Es decir, el alma o la dimensión más sutil o espiritual nuestra, pues en su sabiduría, aterriza en un cuerpo, se precipita en un cuerpo físico. Y supongo que eso es porque al alma le proporciona un grandísimo beneficio. Por eso la dinámica humana es de encarnación, es de incorporación, no de espiritualización, por decirlo así, ¿no? Porque es el camino que hace yo creo, pues la parte más sutil o metafísica en lo físico. ¿Vos crees que entonces que en ese momento de la siesta hay una conexión del alma con el cuerpo y ahí ese descanso es como una especie de alimento, como esa conexión nos da paz? Bueno, el alma siempre está en conexión con el cuerpo. Otra cosa es la conciencia que uno tiene de esa conexión. Ajá. Eso es diferente. Pero el alma siempre está, ¿por qué? Porque todos nuestros cuerpos, yo siempre hablo que nuestro cuerpo es un cuerpo de cuerpos. Claro, asociamos al cuerpo a la parte somática, al cuerpo físico, ¿no? Pero también tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual. Entonces, todos los cuerpos están totalmente interrelacionados, porque somos un cuerpo de cuerpos. ¿Qué sucede? Que de todos esos cuerpos, el más denso, el más frágil, el más vulnerable, donde todos los demás sutiles se hacen presentes y por lo tanto, por eso son más manejables. Por eso para mí en la pedagogía es tan importante el cuerpo, ¿no? Porque yo podré tocar el alma de un niño, el corazón de un niño a través de su parte más somática o física, porque es la que realmente tenemos a mano y podemos sentir y percibir. Entonces, esos cuerpos siempre están totalmente entrelazados. Todo es psicosomático o somatopsíquico, es decir, no sabemos por dónde te va a venir a entrar. La cuestión es que al final todo se precipita en ese cuerpo de cuerpos. Y cuando es la parte más física, es la parte como para ahí como más perceptible y donde realmente podemos trabajarlo. Por eso, por ejemplo, ¿no? Yo semanalmente voy aquí a casa a un chico de camilla para que me haga sus tratamientos pues, de osteopatía o de masaje, de lo que sea, ¿no? Y es muy importante siempre la conciencia con lo que hacemos esto, ¿no? O sea, ahora que vamos aquí en España, entraremos en el verano, ¿no? Bueno, ahí estaréis en el invierno, pero también porque estaremos invierno ahí en el hemisferio sur y en el norte el verano, son las dos grandes pausas estacionales. Las dos grandes pausas estacionales son el invierno y el verano. El invierno es la pausa que es la pausa de la semilla. Y esto, fíjate, sí es importante porque la crisis del coronavirus está suponiendo una gran pausa. Y creo que es muy importante que no dejemos pasar la pausa sin habernos parado. En este que yo digo, pararnos para repararnos. Porque si, aunque estemos confinados en casa, estamos con la misma dinámica hacia afuera, solo que confinada en las 4 paredes o ahora a través del mundo virtual de Internet, pues estaremos desaprovechando lo que realmente siempre nos aporta la pausa. A la paz vamos por la pausa. Entonces tenemos la pausa de la semilla, que es la del invierno. Es la pausa en la cual la semilla no hace nada. La semilla no comienza a avanzar en el vientre de la tierra. La semilla no hace nada. La semilla en esa quietud se va haciendo a sí misma.
Por Ujú, eso el ujú, invierno es una estación muy importante en la que paramos para hacernos, para que cuando florezcamos en primavera, el aroma que podamos desprender pueda ser el aroma de nuestra esencia. Y ujú. volvemos a conectar con la presencia que hablamos al principio, porque la presencia es presentar nuestra esencia. Entonces, el invierno es la gran ocasión donde tenemos que, yo personalmente, tú ya lo sabes, yo personalmente de mediados de diciembre a final de enero, un mes y medio, yo hago una pausa profesional. Yo no hago ninguna actividad pública en ese mes y medio. Hago dos grandes pausas, el verano, mes de agosto, y la pausa del invierno. O sea Luego, que es te pones en cuarentena solo. voluntaria, claro. En ese Sí. sentido, pues yo, a mí no me supone un esfuerzo tener que estar como estado. Es más, yo he pasado 70 días confinado y cuando digo, ¿cómo es posible que se han pasado 70 días? A ver, Ujú, si tengo salud y tengo comida y alimento, poco más sí. necesito, porque para ser, no necesitamos nada, ya lo somos lo que somos. Ujú. Necesitamos pues ese alimento que nos permita que eso pueda seguir floreciendo. Entonces, en ese sentido, como estamos bien de salud y la comida no nos falta, pues yo he tenido todo lo que necesitaba. Y en ese sentido, lo digo incluso, sí, porque ciertamente yo he disfrutado del confinamiento, he disfrutado de esta parada, no ya la que yo hago porque yo quiero, sino que desde fuera me obligan a pararme. Bueno, pues la he Ujú, sumado, como yo digo, no es obligatoria, sino obligatoria. ajá. Es decir, es verdad que la vida me para, pero yo le doy mi consentimiento. Yo me quiero ligar a ese regalo que me puede hacer ese tiempo de pausa. Entonces, Es interesante lo que decís porque sería como dos miradas que si yo observo mucho podrían ser antagónicas, pero en realidad es como un yin yang, ¿no? Vos podés decidir aceptar lo que es sí, y entregarte a eso, o podés sí, resistirte y luchar como un loco, que igual no se va a acabar hasta que otro no lo diga, ¿no? claro, Entonces, sí, ahí hay también como dos actitudes que nosotros desarrollamos de niños ante las cosas, ante las claro, autoridades de nuestros padres, por ejemplo, y ahora se ve cómo éramos de niños, aunque tengamos 60 años. claro, claro. Mira, Yo sí, me sí, opongo con una tenacidad, claro, claro, con enojo, con furia, con violencia, claro. con rabia, o me allano, me entrego y dejo que lo que es cada día se me muestre, se revele y yo surfeo con eso. Son dos Claro. Pero, actitudes totalmente claro, diferentes. pero la cuestión es ver si me instalo en una, qué es lo que vivo, y si me instalo en otra, qué es lo que vivo. Por ejemplo, aquí en España, porque has hablado de la palabra resistir, aceptar y resistir, ¿no? Has puesto como esos dos Sí, polos. En España se ha convertido en un himno de confinamiento, una canción ya de los años 60, 70 de los dúos dinámicos que era Resistiré, sí, sí, la conozco resistiré. bien, Vale. sí. Bien, pues yo escribí hace poco un artículo pequeñito en el blog porque a raíz de que hubo una especie de vídeo con muchos ponentes que animábamos a la gente en los primeros momentos del confinamiento, ¿no? Pues estaba Luis Rojas Marco, el psiquiatra, como de los más conocidos, ¿no? Y, y claro, pusieron ese himno. Y yo hice una pequeña sesión sobre la palabra resistir. Porque hay que ir, las palabras son muy importantes, porque Por configuran supuesto, circuitos sí. neuronales y lo que Ujú, uno siente, o sea, el sentimiento que yo tengo, lo sentimental, tiene un componente cognitivo mental. Es ujú, decir, cuando yo digo, no, no, yo esto lo resisto, bueno, sí, ¿desde dónde estás usando la palabra resistir? Porque hay un resistir que es un oponerse. ¿eh? Hay, como yo diría, tres palabras que son resignarse, sí. aguantar, por decirlo así, tolerar y aceptar. Entonces, hay cosas que no dependen de uno. Quiero decir, Ujú, de mí no depende ni cuándo acaba el confinamiento, ni no tengo yo poder para actuar sobre el virus. O sea, es algo que no depende de mí. ujú, Lo único que depende de mí es la respuesta que yo doy a eso. sí.
Entonces, la primera respuesta sabia, desde mi punto de vista, y de reconciliación con la realidad es la aceptación. O sea, la aceptación para mí es un postrarse incondicional ante lo real. Ujú, Entonces, cuando uno acepta, eso no significa que en esta aceptación que yo hago, en este preciso segundo de que la cosa es como es, la respuesta que yo dé a eso que es como es y que no depende de mí, no depende de mí lo que es como es, pero la respuesta que yo doy sí depende de mí. Esa ujú. respuesta que yo dé pueda transformar la realidad. Y ya hay una realidad diferente. Pero ¿Sabés esa que aparece, discúlpame, José María, con respecto a eso, hay una frase de Hellinger que es, desisto de querer que las cosas sean diferentes. claro, porque eso significa la sabiduría y el de reconocer que no hay nada más sagrado que lo que sucede. Por eso yo a los maestros les digo que un maestro no puede ser un esclavo de lo que programa previamente, porque Ujú, lo que uno programa previamente lo prepara en su casa, como yo digo, como un gesto de amor al alumno, porque para mí programar es progresar en el amar. En la programación, creo que hemos entendido muy mal en la pedagogía el sentido profundo de la programación. La programación es para el maestro, que tiene que tener claro hacia dónde va a caminar con los alumnos. Pero una vez que yo estoy en el aula o en un contexto pedagógico, yo me tengo que abandonar a lo real, a lo que esa situación me inspira. Hoy hablamos del campo, no puedo decir, sí, es decir, hay un ujú, campo que se genera y el maestro, porque ha programado por amor al alumno, un maestro nunca improvisa, programa y después se abandona la inspiración. Y la ujú, gran fuente de así es. inspiración del maestro siempre es la escucha del alumno. Ujú, O sea, ujú, cuando tú estás hablando eso, en público y hay una escucha total del público, yo de hecho, por ejemplo, que hay sitios que a lo mejor la gente, como dice, bueno, tenemos tal hashtag, ¿no? Del Congreso. ¿eh? Y pues mientras eso vamos a ir enviando, yo he pedido siempre que yo he intervenido, yo os pido que mientras dura mi intervención, no colguéis ningún hashtag, porque es como el que hace una foto, o sea, tú estás comunicando algo al mundo de fuera de algo que no estás viviendo plenamente. Es como ujú, si yo comparto una foto de algo que no estoy entrando en comunión con ese monumento, con ese espacio, con esa persona. Porque estoy más pendiente de que le llegue al mundo la imagen de algo que yo no estoy viviendo. ujú, Entonces, ya luego podrás colgar, luego cuelga un hashtag y pon qué te ha quedado de la conferencia, qué frase te ha tocado el corazón. Y eso compártela si quieres. Pero yo ya estarás compartiendo algo que te ha tocado, que ya es tuyo. Y la vibración de eso sí que va a llegar a Twitter. Pero cuando lo que transmitimos a la red, y para mí está siendo también un reto, yo siempre, tú sabes que mi trabajo es vivencial. Yo cuando trabajo en el suelo, ropa cómoda, porque mi cuaderno de trabajo es el cuerpo, ¿no? Ese ujú, cuerpo de ujú. cuerpos, pero sobre todo el cuerpo físico. Pero claro, para mí está siendo un reto el ver, bueno, y el otro día lo pensaba, no digo, a ver, José María, tú un curso de suelo no puedes hacerlo con 500 personas, no, porque no puedo ver lo que está pasando en las 500 personas, pero sí que a través de Internet, a ver cómo organizamos, que yo, si yo, por ejemplo, estoy aquí en contacto con mi ser, mmm, a ver, es que me vienen muchas cosas que comentar, a ver si soy un poco ordenado, pero creo que es importante. Mira, Bueno, el verano pasado, perdón, se nota que a través del Zoom también se arma el campo, por porque las supuesto, personas no te conocen, quieren saber, están pendientes y todavía ni siquiera hemos contado qué haces y ya pasaron 26 minutos. estamos en el Fíjate, prefacio a la introducción del prólogo. pero qué interesante que es dejarse tomar por la energía del campo, ¿no? Por lo Claro. fenomenológico, porque hoy cuando hablábamos para recordar el día, así les contaba hoy hace un ratito, José María y yo dijimos, no vamos a poner ningún tema, vamos a dejar que el campo nos guíe, porque estamos muy acostumbrados los dos a hacer esto de preparar algo concreto, ir con todo el material, pero después soltarlo
cuando llegamos al curso y vemos en qué están los alumnos. Claro, así es. Entonces, la mayoría de las veces no coincide lo que, digamos, la temática tal vez sí, pero la profundidad del campo nos va llevando por los propios alumnos a áreas donde ni siquiera nos habíamos imaginado que ese día íbamos a estar. Y eso es lo más maravilloso que a mí como maestra me pasa, porque siempre quedo deslumbrada después de las clases, ¿no? Siempre hay algo nuevo que descubrí ese día y me lo anoto en mi cuaderno de Sí, descubrimientos, mi cuaderno de ideas. claro. Así que bueno, sigue porque estamos Sí, pues mira, interesantes. fíjate, porque si yo hablo del campo, Sí, la primera imagen que te puedes hacer es como de una envoltura que te envuelve, ¿no? Es decir, el campo es como sí. algo que está ahí fuera, ¿vale? Entonces, bueno, el campo es eso, pero también soy yo. Ujú, Entonces, te voy a decir las dos experiencias que yo he tenido. Una muy clara, el año pasado en mi silencio personal. Tú sabes que cuando yo vuelvo de México, a la segunda semana de agosto, ya entro en mi pausa del verano y yo siempre, desde hace ya muchos años, mi final del curso académico, que es al mismo tiempo la preparación del que viene, es una semana de silencio personal, donde te ujú, puedo asegurar que estoy 7 días donde no se abre la boca para nada, ¿no? Entonces, este año pasado tuve una experiencia bastante intensa que siento que me ha modificado la vivencia del tiempo. ujú, Y esto que tú decías, no sé en qué día estoy. Claro, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no estamos en el cronos, el cronómetro que marca los días, porque eso es una manera operativa que necesitamos. Hemos quedado el jueves, por ujú, supuesto, pues ujú, quedamos el jueves a las 5 horas de Buenos Aires, ¿no? Pero eso es una cosa, y que ahora, una vez que ya estamos aquí, en el jueves, a la hora que hemos fijado, esta hora de tiempo no podemos vivir desde el cronómetro. Porque si tuviéramos un plan de trabajo, dejaríamos los temas ahí, cortaríamos los temas, porque tenemos que abordar otro tema que habíamos previsto inicialmente y no nos entregaríamos a lo que la realidad nos está demandando, a esta realidad que es sagrada ujú. porque es lo que está pasando en este instante, ¿no? Y claro, va a depender de las personas que están escuchándonos, porque si hay una persona que en su campo vibratorio hay un tema que le urge, si yo estoy en conexión profunda con mi ser, con el campo de mi ser y con el campo que me envuelve, ¿qué es lo que hace que yo de pronto, de todo lo que pudiera decir, diga este ejemplo y no aquel? ¿Qué es el que más va a ayudar a esta persona? Porque en ese momento se produce lo que para mí es la magia de la comunicación. Entonces, en mi experiencia del verano, en la meditación, como así, yo paso 5 o 6 horas de silencio absoluto y luego el resto es caminar y pasar y nada más. Llegué a sentir que cuando uno está, la conciencia de uno está en el ser profundo, porque uno está donde está su conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando la conciencia está ahí, fíjate que te digo, no está ni siquiera en la respiración, porque quedarnos solo en la conciencia de la respiración es quedarnos sin seguir avanzando en el proceso meditativo. La respiración como herramienta en los primeros pasos del proceso meditativo, porque la mente ha de estar atenta a algo, mejor que a una palabra, porque al no ser verbal no denota, no connota, sino que estamos además atentos a un proceso que siempre está con nosotros y que siempre acontece en el presente, porque respiramos a cada instante. Pero no puedo quedarme solamente en la observación, la contemplación de la respiración. La respiración ha de ser esa alfombra mágica que me debe llevar a la conciencia, a ese espacio dentro de mí donde yo pueda sentir con mayor nitidez cada vez más o con mayor intensidad, porque no es una cuestión de claridad, sino de intensidad. La experiencia no es clara, sino de ser intensa, en la que yo voy ya presintiendo, barruntando, ¿qué es ese ser que yo soy? Esa identidad, el yo profundo, ¿no? Y cuando la conciencia se instala ahí, y yo estoy ahí, te digo, fue la percepción que tuve, me di cuenta que cuando uno está en el ser, el tiempo, ya uno no vive en el tiempo como coordenada temporal. No. Es decir, cuando uno está en el ser,
todo el tiempo está dentro de uno. Ahí entendí cuál es el tiempo de Dios. Claro, lo que para nosotros, que somos impacientes y decimos, jolín, pero todavía está la humanidad así, por Dios, en el siglo XXI. ¿Cómo puede estar la humanidad en el siglo XXI de esta manera todavía? ¿Y cómo Dios lo permite? Porque en el tiempo del ser, en el tiempo de Dios, por decir, en el tiempo de la vida con mayúscula, la historia del ser humano todavía es apenas un segundo. Ujú. Estamos en un fotograma de la película, no hemos llegado al TN de la película. Tenemos que ser pacientes. Entonces, eso a nivel del tiempo. Y claro, la persona meditativa, la persona con una rica vida interior, ¿qué le ha sucedido? Pues que aunque lleve 70 días, el tiempo no cuenta. No son 70 días. Porque tú has estado viviendo cada minuto, lo decía Fedora, decía, quien piensa que la vida es corta porque nunca vivió los 60 segundos de cada minuto. A nivel del espacio, que es lo que ahora vamos a ir, creo que también Internet nos va a abrir a otra dimensión del espacio. Pero es muy importante que vayan las dos juntas. Porque si yo me proyecto a esa dimensión espacial de Internet desconectado de mi ser, ¿qué es lo que yo voy a poner aquí en el Zoom hoy? ¿Lo que sé o lo que soy? No, ¿Desde dónde? si haces la desconexión, lo que sabes nada más. Exactamente. No Entonces, claro, lo que nos sos. moveríamos en el ámbito informativo, de la información. Pero, claro, yo por eso, tú sabes, yo por eso no uso presentaciones normalmente ni en mis conferencias ni en mi curso, Pero porque, ahí te hago un corte. Voy a rebobinar un poco. Hace un rato vos hablás muy ligero para nosotros. ok, ok, Vas muy rápido, muy rápido, muy rápido para sí, como hablamos nosotros, por lo menos en Argentina, ¿no? muy bien. Entonces, hiciste una diferenciación entre que no es lo mismo mirar que sentir y que valorizas más en la meditación. Cuando hablabas de la meditación, después del momento de conexión con cómo entra y sale el aire, que había que ir un paso más y que para Sí, vos era más importante el sentir que el ver. no, A no el ver, sentir, la conciencia de lo que estaba pasando en mí. ajá, Porque decía Fedora, la vida es conciencia, no sensación. ajá, No se ajá, trata de que uno sienta lo que piensa, ahí estamos en la autosugestión, si quiere, que también tiene su papel, por supuesto, ¿no? Sino en que uno pueda pensar en el sentido que decía Fedora de ser consciente, de darme cuenta de lo que está pasando en mí. Entonces, no era un sentir, porque realmente, incluso, fíjate, lo decía San Juan de la Cruz, para llegar a sentirlo todo, no quieras sentir algo en nada. nada, sí, Entonces, claro, es la experiencia en la cual, donde aparentemente tú no sientes nada, porque es un estado, cuanto más estás en esa vivencia del ser, es que no sientes nada. Hasta el cuerpo se hizo transparente. Ya el cuerpo, que era la dificultad, se hace diáfano. Ya no te duele nada, ya no pesa nada. Es un presente absoluto, es un estar aquí, es un estar en la eternidad, por decirlo así. Entonces, lo que a mí me vino muy, muy evidente en esta experiencia, eso que decía de que cuando uno está ahí, en ese nivel de conciencia, el tiempo está ahí. Entonces, cuanto más yo estoy en ese nivel de conciencia, el tiempo ya no es cuantitativo. ujú, Por supuesto que tenemos que equilibrar. Por supuesto que el cronos es necesario para el acuerdo social. Por ujú, supuesto. ujú, Pero viene la segunda gran deidad del tiempo, griego, que era Kairos. ujú. Entonces, yo ahora ya no puedo vivir esta hora desde el control del cronómetro. Porque si nos quedan, podemos quedar para otra si a ti te apetece. Sino que ahora, esta hora es como cronos, es como kairos, perdón, significa oportunidad. Ujú. Entonces, que el maestro, o cada uno en su trabajo, puede vivir cada hora de su trabajo no agobiado por el cronómetro porque no acabas el programa que habías hecho, porque si te quedan muchas cosas por explicar, sino que yo haya vivido la oportunidad de haber sido un cauce histórico del amor. Ese es el sentido del tiempo de Kairos. Entonces, en el espacio, a lo que ahora Internet nos puede lanzar es el reto de que lo que hasta ahora hemos hecho presencial, ahora por
yo creo que necesidades de la especie humana y necesidad de la globalización, ¿no? A ver, yo cuando hago un descanser no trabajo con más de 30 o 40 personas, ¿no? En una sala pequeñita, porque me gusta trabajar, yo hablo de la grandeza de lo pequeño, me gusta la grandeza de lo pequeño. Pero también reconozco que, bueno, yo ya nací en el 61 y si lo que yo puedo aportar puede llegar a más personas de las que habitualmente llego, que por ejemplo lo que yo hago aquí pueda llegar simultáneamente, como esta conversación ahora, a cientos o miles de personas. Alguna intuición ya tuve cuando hace un par de años, tumbado en el sofá de mi casa con María, le dije a María, María, esto de Internet es maravilloso porque yo estoy aquí descansando viendo una buena película mientras sigo mejorando el mundo a través de Internet. Uh-huh. Esto que tenemos de que, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que si yo doy una conferencia, aunque sea virtual, o un texto que escribo, cualquier cosa que yo comparta en Internet es qué vibración tiene, de dónde surgió y hacia dónde se dirige. Entonces, y eso, lo que brota del ser, ni tiene tiempo ni tiene espacio, porque el tiempo y el espacio están dentro del ser. No sé si... Y la otra cosa que yo siento ahora cuando estás hablando, bueno, varias cosas, que eso que vos podés hacer en tus clases, que para mí es como arte efímero, en el sentido de que dura un tiempo y luego te queda la impresión de lo que fue, de lo que vivenciaste, y sacás un provecho de eso y lo trasladás a tu cotidiano, o a lo mejor queda en un rincón del inconsciente, no sé a dónde va en cada persona, pero eso también alimenta el campo. Sí. Esa experiencia también es una experiencia que alimenta el campo. Y yo le digo a mis alumnos siempre que el campo es de la capa de ozono para abajo todo. Pero que nosotros estamos circunscriptos de pronto en un taller a trabajar con el espacio que hay en la sala, o cuando estamos en una sesión individual, el espacio que hay en la consulta. Pero ahora tenemos otro espacio, que es el espacio este del Zoom, ¿no? Tenemos un campo zoomico. Y entonces yo creo que perfectamente se puede hacer un trabajo tuyo desde Zoom, conectados con personas que están en diferentes países, con diferentes horas cronológicas, porque cada país tiene su horario, y después encontrarnos todos para hacer un compartir de cómo nos fue o cómo fue la experiencia. Me parece que sí, este tiempo que hemos estado en cuarentena y que seguiremos algunos países va a ser muy rico, porque nos está preparando para la ola que viene después. Nosotros hablamos tanto en Europa como en Argentina también, que estamos subiendo una montaña, estamos subiendo la curva, hablamos como de subir algo que acá se imagina uno que es una montaña. Pero lo que va a venir después es muchísimo peor que esto, es la ola. Después nos va a venir a todos el tsunami, porque cuando las compuertas del permiso se abran y salgamos al mundo, como lo conocíamos, no va a estar más. Es como nacer de nuevo, ¿no? Estábamos en el vientre de nuestra madre e irrumpimos en el mundo y era una cosa, pero impresionante. Y esto va a ser igual. Y la tecnología, si nosotros no la aprovechamos a nuestro favor, nos va a pasar por encima, porque además siempre hemos estado criticando a los alumnos que están con el internet en la clase y con los celulares y las tablets, y resulta que ahora son ellos, los chicos jóvenes, los que nos han orientado a nosotros en el uso de estas nuevas tecnologías, porque si no era por el coronavirus, yo jamás hubiera entrado en Zoom. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que creo es que tu trabajo va a ser excepcional para ponernos a todos en sintonía con esto nuevo que nos vamos a encontrar.
Pero Yo fíjate, tengo guardado el regalo que vos me mandaste para los alumnos, que es un trabajo de José María, que está grabado para que todos lo hagan y lo van a recibir de regalo, para que probemos cómo es esto de renacer, ¿no? Porque es un trabajo que tiene que ver con la primavera. Él de verdad, hablaba hoy de la semilla, que en el mm, invierno la semilla está quieta, está encerrada, está en la oscuridad, gestándose a sí misma, porque no es mm, que está inactiva, está con sí, toda sí, la potencialidad hacia adentro, gestándose a sí misma. Entonces, ese trabajo es precioso y se los vamos a compartir para que cada uno lo haga en su casa guiado por la voz así amorosa de José María. Bueno, mm. no te interrumpo más, sigamos adelante. A ver, bueno, al primero una cosa de cara a la velocidad de mi discurso, una Ujú. anécdota. A ver. Mira, yo tomé conciencia de eso una vez que pedí a un amigo que me grabara en clase, ¿vale? Ujú. Bueno, yo en aquella época era muy joven de maestro y iba con mi VHS a casa a ver aquel maravilloso maestro que era yo. Y fue de las experiencias más dramáticas de mi vida. Cuando yo no daba crédito, como suelo decir, aquel sujeto que era yo, pero más que sujeto era un predicado. O sea, porque en aquella época yo hacía muchas cosas en poco tiempo. Todavía conservo este ritmo, sobre todo porque me viene de compartir muchas cosas, ¿no? Bueno, pero Y esa es tu sí, sí, pasión, ahí se eso ve lo tu tengo claro. pasión. Claro, por eso tuve la madre que tuvo, que me hizo este ritmo así, ¿no? Fíjate que, aún No, no así, me digas que naciste de 5 meses, José María. no, creo que no. Lo Ah, que no sé es bueno. el día. El día no lo sé. El día Ajá, no lo sí, sé. lo El día no, hemos hablado eso, sí. el día no lo sé, pero no, yo creo que no, de eso no me han dicho nada. Ajá, Creo que no. ajá. Pero sí que, bueno, pues mi madre, mujer de la posguerra española, todo lo hacía corriendo. Entonces yo, de alguna manera, respiré el ritmo de mi madre, ¿no? Ujú, Y claro, yo eso lo llevé a la pedagogía. Es decir, yo daba clase con los contenidos o habilidades que me habían enseñado, yo había aprendido, pero desde la fragancia, el aroma y la atmósfera de mi madre. ajá. ¿Qué sucede? Que fíjate si es potente la influencia del ambiente, por eso yo hablo de la importancia de la atmósfera pedagógica, no de lo que hacemos con los niños, sino de lo que el niño respira continuamente a tu lado. O Ujú, sea, que no es que yo haga 3 actividades de creatividad con el alumno, sino que el niño cuando esté conmigo respire mi propia creatividad. ¿Por qué? Porque cuando se plantea una situación, respondo creativamente ante esta, ¿no? No es que le enseñe técnicas creativas, que también puedo hacerlo, sino el niño respira la creatividad del maestro, ¿no? Y ujú. cuando eso es así, tú la incorporas, se hace carne de tu carne de alguna manera, ¿no? A mí, fíjate, lo único que me lentifica, yo hablo de una escuela del talento, ¿vale? Sí. Es el silencio. O sea, yo en mi vida cotidiana tengo que hacer el ejercicio, ¿eh? Mira, con todos los años que llevo de trabajo, pero a nada que me despiste, me sale la impronta de la velocidad. Ujú, ¿Mm? Entonces, solo cuando estoy en la semana de silencio, no tengo que hacer ese esfuerzo porque no puedo correr. Es ujú, decir, yo en la vida cotidiana tengo que hacer la conciencia de, voy a ver si no voy a correr. ¿Eh? Pero en el silencio, fíjate, el silentium, que es la reacción de es silentium, es la afirmación de la lentitud, ujú. que es un rasgo del invierno. Los ritmos lentos. Entonces tenemos que recuperar ese ritmo lento, ¿no? Entonces fíjate, cuando yo me vi en la grabación, pues tomé dos cosas, apunté en la pizarra del aula. De manera que cuando yo llegué al aula, lo primero que hice el lunes fue, arriba, en un rinconcito puse, lento, lento, lento. Y los niños me dijeron, José María, ¿por qué pones eso? Digo, porque me he dado cuenta de que hablo muy rápido y hago las cosas muy rápido. Y entonces, digo, por eso, para cada vez que lo mire en la pizarra, me acuerde. Y segundo, me di cuenta que el tono de mi voz a veces era como si fuera así, ¿no? Más que una caricia, como un golpe. Y debajo puse, hacer de mi voz una caricia. Ujú.
Pero ¿qué sucedía? Que yo la mayor parte del tiempo estaba de espalda a la pizarra y de cara al alumno. Se me olvidaba. Y entonces se me ocurrió, digo, para que lo hagas tú, le decía a los alumnos, bueno, cada vez que veáis que José María se acelera, le hacéis así. Ajá. Entonces yo estaba de pronto en el fragor de la explicación y de pronto se levantaba una manita, ¿no? Me hacían así. Claro, esto es un despertador. Ajá. Y cada uno tiene que descubrir el suyo. Un objeto, algo que tengas en tu clase, en tu trabajo, que sea que cuando lo veas, te recuerde. Todos mis alumnos saben que esta pulsera, cuando yo me la toco, significa Sí. que estoy pidiendo a Dios que me ilumine y me haga más paciente. Ah, muy bien. Entonces me empecé por ponerme un objeto para recordarme que tengo que ser paciente. Entonces cuando ellos Claro, ven que empiezo a ser allí, ya se preocupan porque estoy a punto de perder los estribos, claro, ¿no? claro. Pero no pasa porque la tengo puesta. José María, ¿cómo es el trabajo tuyo con los maestros? Muy bien. Qué Nos, bonita nos pregunta. quedan 20 minutos. Venga. Mira, el trabajo con los maestros es muy sencillo de explicar. El trabajo de los maestros hay que explicarlo en función de qué es lo que va a tener que hacer el maestro con los alumnos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál fue la formación que yo recibí? Yo recibí una formación básicamente teórica, de conceptos que luego tenía que transmitir a los alumnos, y algo desde el punto de vista metodológico, de herramientas, procedimientos. Claro, yo comienzo a experimentar con los alumnos que tenía de primero de primaria algo que fue muy curioso. Yo suelo decir, ya que estamos con América, que me pasó como a Colón. Colón, queriendo buscar un camino más corto para llegar a las Indias, se tropieza con un nuevo territorio. Yo siempre digo que Colón no descubrió América, ya había gente allí, la descubrió para Occidente, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran mis Indias? Mis Indias eran relajar a los niños después del recreo. Porque después del recreo volvían muy agitados por el enfado del partido que habían jugado, venían muy alterados, sudados. Entonces yo me daba cuenta de que yo tenía que mínimamente calmarlos, serenarlos para poder seguir dando clases. Es decir, esas eran mis Indias. Pero empecé a darme cuenta que lo que pasaba en aquel ejercicio, entre comillas, de relajación, era mucho más que un simple tranquilizar a los niños. Yo empecé a darme cuenta, por ejemplo, que les cambiaba la cara. Y si la cara es el espejo del ánimo, del ánima del alma, significaba que no solamente estaba calmando el tono muscular de los niños, algo estaba pasando en el alma del niño porque su cara estaba cambiando. Entonces, iniciamos un camino, pues, como hace todo descubridor, de ir adentrándote en ese continente inmenso que había recién descubierto para mí, pedagogía, que era el corazón. Un continente en el que podemos entrar por muchas costas y litoral. Entonces, comienza entonces la experiencia que es la que comparto en el libro de Educar con Corazón, de acompañar a los niños a un viaje en el que los niños pudieran ser descubridores y conquistadores de sí mismos. A diferencia de Colón, Colón expropió de sus tesoros a aquellos a los que conquistó. Un maestro ha de conquistar al alumno, pero para que el alumno se haga consciente y se adueñe y se apropie de los tesoros que hay dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vivo esa experiencia con los niños, siento que mi sueño de maestro ya se ha realizado. Lo que yo siempre pensaba de pequeño que era ser maestro, ya lo había vivido, es decir, ya está, esto ya está vivido. Sería vivir más de lo mismo, ¿no? Es cuando empiezo a sentir la demanda de la vida de eso que has vivido, compártelo. Tú ya lo has vivido, ya lo tienes. Invita a que otros hagan ese viaje. Y entonces cuando decido pedir la excedencia como funcionario público y dedicarme ahora pues a compartirlo.
¿Cuál es la formación entonces para los maestros? Es muy sencilla de entender. Para mí, educar en el sentido más mayúsculo de la palabra, educar tiene una parte informativa, formativa, por supuesto, de cara a la formación laboral, al trabajo, todo eso está ahí dentro. Pero el corazón de la pedagogía, la mayor nobleza de la educación es colaborar a que lo que está en el niño como semilla, como potencial, pueda florecer y convertirse en fruto. Que lo mejor de todo niño como ser humano, que está ahí, pero como semilla, su divinidad, por eso es, hagámoslo al ser humano a imagen y semejanza. Ahí está la imagen, en la semilla está la imagen del árbol, en el niño está la imagen de lo divino, pero como en todo ser humano, como semilla. ¿Cuál es el proceso? El proceso es, la educación es, los educadores, padres, maestros, tenemos que ser la tierra acogedora y fértil, el clima propicio para favorecer que lo que ya está florezca y se convierta en fruto. Sería algo así como un educador es un guía turístico. Yo voy a acompañar a los niños a que conozcan París, se enamoren de París, por ejemplo. Pero ¿puedo yo llevar a los niños, acompañar a los niños a París si yo nunca he estado en París? Si no sé dónde está. Entonces, la formación como, como yo la vivo, ¿qué es? Acompañar a los maestros para que vivan ese viaje al corazón, para que tengan la experiencia de cómo poder conectar con ese ser que son. Y en ese sentido, la formación es que el maestro tenga la experiencia de lo que va a acompañar a los niños también a nivel experiencial. Por eso es tan importante en mi planteamiento la vida interior del docente. ¿Por qué? Porque no es que, si yo no solamente voy a París cuando soy guía turístico, sino que cuando no tengo ningún turista que acompañar, yo voy a París a disfrutar de París. Y es más, conozco rincones que casi nadie conoce de París, a los que podré llevar a mis turistas. Cuanto más el maestro conoce de sí mismo, cuanto el maestro es más consciente de su personaje o ego, para que nos entendamos, no me gusta usar la palabra ego, sino me gusta más la palabra del personaje. Si yo he hecho un trabajo de ser consciente de mis personajes, de por qué soy como soy, por qué soy tan responsable en el trabajo, por qué me costaba tanto llegar tarde al trabajo, por qué me dolía tanto que unos compañeros fueran tan irresponsables en su tarea, por qué yo me exigía tanto y por lo tanto exigía a mis alumnos y exigía a los demás. Y si yo he hecho todo un trabajo de poner delante de mí y además desde la mirada del corazón, de entender, acoger, aceptar, bendecir y agradecer todo lo que los personajes o egos me han aportado a la vida, eso voy a poder descubrirlo en el alumno. Solo cuando el maestro ve y acoge a sus personajes va a verlo, y el niño en eso es mucho más transparente, mucho más transparente. Pero no solamente es ayudarle a que el niño tome conciencia en esa clave otoñal que hablamos de las estaciones. Lo que estamos haciendo en el descanser ahora es, en otoño tengo que soltar y desapegarme de lo que no soy, pero también de lo que quiero ser. Porque lo que quiero ser es la otra cara del personaje, de lo que siento que no soy. El árbol, una semilla de naranjo o de ciruelo, no desea ser nada diferente a lo que es, porque ya la realización es que se realice lo que ya es así, ¿no? Por eso yo en ese sentido también prefiero hablar más que de sueños, que nos remita al estar dormido, de anhelos, ¿no? De anhelos del corazón. Es porque en el impulso del ser está el florecer y el convertirse en fruto, ¿no? Entonces, no basta solo con que conozca el personaje y lo suelte, propio del otoño. Ahora que ya sé lo que no soy, viene el invierno, que es la semilla, es la esencia. La semilla es el mejor símbolo para el ser en esencia. Yo tengo que hacer un trabajo también que es lo propiamente invernal y la pausa, y eso el confinamiento es un gran regalo, en él no. ¿Qué soy? Yo, José María, que ahora no doy cursos. Yo no soy el ponente, yo no soy el maestro.
Yo soy el que soy, sin ningún adjetivo calificativo. Yo soy. Y entonces el invierno me da la ocasión de, ¿qué es ese ser que soy? Algo que no voy a acceder por la vía intelectual o de las ideas o de lo mental. Porque toda idea que tenga de lo que soy es una idea parcial de lo que soy. Es más una experiencia en la que yo puedo sentir, presentir, tomar conciencia de que cuando estoy en ese ser al principio difuso, yo vivo algo realmente supremo. Y una vez que tomo conciencia de ese ser que soy, viene la primavera y el verano, que es, eso tiene que florecer. ¿Qué significa? Que si yo tomo la conciencia de que soy alegría o soy paz, tú hablabas de la paciencia, ¿no? Fíjate, Fedora tiene un texto precioso de la paciencia, ¿no? Y decía, la paciencia es energía. La impaciencia es el despilfarro de nuestras energías. Así es. Y la impaciencia es el no saber acoger nuestras propias sombras, nuestras propias dudas y nuestros propios miedos. Cuando uno está en contacto con ese ser que es, donde no hay tiempo, no hay espacio, ¿para qué correr? ¿Por qué soy impaciente? Si estoy en el tiempo, porque estar en el tiempo es estar en el kairos, en la oportunidad. Es decir, si yo ahora, en este tiempo de confinamiento, es con qué contacto y qué va a florecer cuando salga afuera. Por eso cuando el otro día me preguntaban, bueno, y los maestros cuando vayan a las aulas, ¿qué es lo importante, no? Digo, lo importante va a ser la presencia con la que irrumpan delante del alumno, es decir, la fragancia que van a derramar con el alumno. Y eso va a depender de lo que el maestro haya hecho de sí mismo. Y eso no significa haber escuchado 50 conferencias en el Zoom, haber leído 40 libros porque ahora hemos tenido tiempo para leer. Por eso yo estoy invitando a que en la parte final del confinamiento demos más volumen al silencio, al reposo, al descanso, porque nos conectaría con algo fundamental que ya es la energía del verano, que es la segunda gran pausa, que es la pausa de la maduración. Maduramos en la pausa. No puedo estar en un ritmo continuamente primaveral, otro curso y otro libro y otro curso y otro libro. Es que llega un momento que te saturas y que ya es como que le das a la semilla tanta agua que ya no puede absorber más nada. Se pudre con el exceso de humedad, se pudre. Así es. Bueno, estamos a un minuto, José María, y por supuesto que la gente que nos está escuchando quiere más y me dirás cuándo y lo cuando volveremos. Tú me digas. Bueno, no sé si vos podés, para darle continuidad a nuestro encuentro, si podés el jueves que viene, nos veremos el jueves que viene. Mira tu agenda, ¿sí? No, ¿Vos mira? Sí. Yo tengo que ver si hay... A esta hora yo creo que no tendré nada. A esta hora ya aquí nadie de la noche en España. Entonces te comprometemos para el próximo jueves. Así seguimos trabajando con vos y nos contás un poco del método, pero yo me comprometo hoy a enviar a las personas que me lo soliciten por mi WhatsApp, que lo voy a anotar ahora para que lo tengan, el trabajo que me mandaste. De primavera, el descanser de primavera, ¿no? El descanser de primavera, así se llama. Ahí anoté mi WhatsApp para que me escriban. Y mi conclusión de hoy es que todos somos un milagro y que tu trabajo honra ese milagro, ese ser que llevamos todos. Te agradezco muchísimo. Si estuviéramos juntos te abrazaría, pero bueno, te abrazo cibernéticamente. Y los miro y quiero decirles que los veo, los reconozco y les doy un lugar en mi corazón. Y que voy a... Sí, ¿cómo no? Ya que hablas de la mirada, ¿cómo miramos al coronavirus? Hay que mirarlo con respeto, me parece. Sí, porque mira, para mí, desde el corazón, o sea, todo virus forma parte de la vida. Es una forma de vida, inferior de vida, porque necesita de otras estructuras para sobrevivir, ¿no? Pero igual que hablamos de que los niños a veces se autoinmolan en sacrificio para un bien del sistema o para sanar un sistema, creo que los virus tienen esa función,
sacrificarse porque saben que al final el ser humano se los va a cargar, para que puedan hacer una evolución. Fíjate, Cristina, que yo estaba investigando también las pandemias anteriores y las fuertes del siglo XIII, siglo XIV. O sea, todas las grandes pandemias han sido los previos a un cambio social. La que acabó con el feudalismo fue la pandemia, fue aquella gripe. Sí, así es. Entonces estamos ante ese reto, ¿no? El milagro del coronavirus. Prepárense, nos vemos el próximo jueves. Gracias, José María, de nuevo. Pórtense mal todos en sus casas, no salgan y pásenlo bien. Un beso a María, un beso grande a María, José María. Hasta prontito, Muchas hasta el gracias. jueves que viene. Hasta Nos vemos. pronto a todos. Gracias. Adiós, adiós.